Aleluya, tú eres bueno siempre. Tú eres bueno siempre. Me gustaría escucharle con sus propias palabras cómo usted agradece. Si no quiere gritar, no hace falta que grite, pero sí con sus propias palabras, dele gracias al Padre, dele gracias por su amor incondicional hacia cada uno de nosotros, démosle gracias por su bondad, por su gracia maravillosa, démosle gracias por su favor inmerecido, por su cuidado y su protección sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras casas, nuestras familias. Demos gracias a nuestro buen papá, aleluya, disfrutemos, como decía ahora Edgar, disfrutemos de esta maravillosa comunión con el Padre, esta comunión a través de la cual podemos disfrutar, ser uno con Él, aleluya. Gracias papá, tú eres bueno siempre, tú eres bueno siempre, te exaltamos y te glorificamos. Reconocemos tu grandeza, tu bondad, tu amor incondicional. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Siempre hay motivos para agradecerte, papá. Siempre hay motivos para alabarte. Siempre hay motivos para adorarte. No permitiremos que las circunstancias nos callen. Sabemos que siempre hay motivos. Gracias, papá, por esa obra consumada en la cruz, por la resurrección del Hijo, porque juntamente con Cristo hemos sido nosotros resucitados y juntamente con Él hemos sido sentados en lugares celestiales. Oh, gracias papá por la autoridad que se nos ha dado. Gracias papá por el privilegio de poder reinar en vida, recibiendo la abundancia de tu gracia y el don, el regalo de la justicia. Gracias, papá, porque en Cristo estamos completamente seguros, porque tenemos paz y libertad, porque podemos disfrutar la vida de Cristo en nosotros. Papá, gracias por hacernos portadores de esta vida. Estamos vivos porque Cristo vive en nosotros. Gracias, papá, porque podemos llevar esta vida a los que nos rodean. Podemos transmitir, impartir vida a aquellos que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Oh, gracias, gracias. Aleluya, gracias. Eres tan bueno, eres tan bueno. Oh, digno de ser alabado y glorificado. Papá, gracias por el privilegio de estar reunidos una vez más aquí en el local, conectados a través de las redes sociales. El privilegio de poder congregarnos y de poder ser enseñados por ti. Oramos en esta tarde una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Papá, oro para que los ojos del entendimiento se abran. Que en esta tarde podamos ver aquello que todavía no habíamos visto hasta ahora. Que podamos crecer en el entendimiento de este glorioso Evangelio de Jesucristo. Que podamos entender la seguridad que tenemos por causa de estar en Cristo. Papá, te pido que tú nos enseñes y que tú nos hables. Estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Inclinamos nuestros oídos a tu voz y te pedimos que nos hables, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias porque la palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual es enviada. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Yo te pido que tú me uses una vez más y que pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Te doy gracias porque en tu favor inmerecido me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Gracias, papá. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, de servirte, de amarte, porque tú nos amaste primero. Oro por cada persona que recibe esta enseñanza y te doy gracias porque su vida no vuelve a ser igual. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que escuchan. Tu Espíritu Santo hablando a cada uno de los que escuchan.
tu Espíritu Santo obrando junto con la palabra en cada uno de los que escuchan hoy. Gracias, papá. Gracias porque mientras el Evangelio es predicado se manifiestan sanidades, milagros y señales en medio nuestro. Porque no hay distancia para los milagros. Gracias, papá. Te exaltamos y te glorificamos. Aleluya, eres tan bueno. Qué privilegio el ser amados por ti y el ser hechos hijos tuyos. Gracias, papá. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Amén. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Muy bien. Salúdense, así a la distancia. Pueden tomar asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias por unirse a nosotros un domingo más, por acompañarnos en esta hermosa tarde y obviamente mandamos un fuerte abrazo a todos los que están conectados, en algunos lugares el mediodía, la mañana, así que gracias por estar ahí conectados, estén expectantes, acompáñennos aproximadamente durante 1 hora. Y si quieren, ya saben, amados, amadas, compartan el vídeo para que otras personas puedan ser edificadas en esta tarde. Mandamos un abrazo a todos los lugares, les amamos y desde aquí la congregación que está aquí en el local les damos un aplauso a los que están ahí conectados, por favor. Y estén expectantes porque seguro que la enseñanza de hoy va a transformar sus vidas para siempre. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pues vamos a ponernos en marcha y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Recuerden que estamos enseñando el único evangelio, ¿sí? Y llevamos ya, con el favor de Dios, los días pasan extremadamente rápido. Llevamos ya 12 semanas hablando acerca del único evangelio, ¿sí? Y si recuerdan, lo que hemos empezado a ver la pasada semana es que el Evangelio produce seguridad. Diga conmigo seguridad. Seguridad. Diga conmigo seguros en Cristo. Seguros en Cristo. Así que vamos a avanzar un poquito más y me gustaría que pudiera acompañarme a Romanos capítulo 5 una vez más, por favor. Romanos capítulo 5 y voy a enfatizar algo que vimos la semana pasada, que lo medio toqué el martes en la conexión de Aprendiendo Juntos. Ya saben que obviamente hacemos las conexiones durante la semana y que quiero enfatizar hoy para que no haya a veces malos entendidos. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Y yo pregunté en medio de la enseñanza pasada, estábamos hablando acerca del Evangelio del Reino, hablábamos de por qué nosotros ponemos un énfasis en la gracia, pero es cierto que al Evangelio se le llama también el Evangelio del Reino, ¿sí? Y de hecho Jesús dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Muchas veces todavía hay personas que están esperando que el reino venga, pero la realidad es que el reino ya vino con Jesucristo. Amén. Y que usted y yo ya pertenecemos a ese nuevo reino. Entienda que cuando hablamos de nuevo reino no estamos hablando ni de un nuevo orden mundial ni nada por el estilo, ¿no? Todas esas cosas que se oyen por ahí. Estamos hablando del reino de los cielos, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, donde Él es el Rey por encima de todos los demás. Amén. De hecho, recuerde que decíamos que en Colosenses capítulo 1, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido trasladados de un reino a otro. Estábamos en el reino de las tinieblas y ahora por su gracia estamos en el reino del amado Hijo. Quiere decir que no esperamos que el reino venga, el reino ya vino. Y Romanos 5:17 dice lo siguiente. Pues si por la... ¿Lo encontró?
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y tocando este punto, la pasada semana, yo en medio de la enseñanza le pregunté, a muchos están esperando que Cristo venga, ¿no? Y Cristo no ha venido, y yo pregunté, ¿o sí? Y a lo mejor alguno pudo llevarse a confusión y puede pensar que una de las cosas que yo enseñé la pasada semana es que Cristo no iba a venir, y yo no dije eso. Lo que sí quiero que entendamos es que es triste que la Iglesia no esté cumpliendo su función porque está a la espera de un evento futuro que no sabemos si sucederá, cuándo sucederá. Esa es la realidad. Nadie sabe ni el día ni la fecha, y sería triste que la Iglesia, esperando eso... ¿Sabe una cosa? Yo he estado meditando esto estos días y yo me he dado cuenta que la generación que a mí me enseñó Cristo viene en los años 1990 y que han pasado 30 años y Cristo no ha venido, la generación que me enseñó eso, en un sentido, no se preparó absolutamente para nada prácticamente. No se prepararon, y yo me incluyo, porque pensábamos que Cristo venía, y es ahí donde yo quiero poner énfasis en este tema. Escuchen, no permitamos que un evento futuro impida que estemos preparando correctamente las siguientes generaciones. Y por lo que sea, hemos perdido nuestra generación, bueno, no pasa nada. Gracias a Dios, Dios nos ha encaminado. Entienda el término perder, por favor, que me refiero a que quizá no nos hemos preparado como podríamos habernos preparado, aquellos que llevamos años en el Evangelio, estoy hablando, y que quizá a lo mejor hubiera sido que yo tuviera una carrera, que yo hubiera estudiado, pero como Cristo venía, hay gente que con el Cristo viene pensaba que ya no tenía para qué estudiar si Cristo viene. Con el Cristo viene, algunos decían, ¿para qué casarme si Cristo viene? Y se quedaron para vestir santos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y ahí se quedaron. Y Cristo no vino y no se casaron y... Entonces, el enfoque que nosotros queremos darle es que nosotros entendamos que no perdamos la generación siguiente por estar esperando un evento futuro y no cumplamos nuestra función como iglesia. Escuche, lo maravilloso de lo que esté por pasar es que sea lo que sea que tenga que venir, va a suceder igualmente. Cuando se nos ha enseñado y se nos han enseñado ciertas cosas, a mí se me enseñó el tema del arrebatamiento, de la gran tribulación. Lo maravilloso de eso es que todo eso ocurrirá para los que estén en Cristo y no para los que crean en ciertos temas escatológicos o no, sino para los que estamos en Cristo. Es decir, si el rapto tiene que suceder, no va a dejar afuera a los que no creen en el rapto, es para todos los que están en Cristo. No sé si me estoy explicando. Entonces, y luego estaba la otra parte, que es, nos han enseñado tanto a prepararnos para eso, que no nos hemos preparado para otras cosas. Y prepararnos para otras cosas significa aprender a reinar en vida. Porque el enfoque tiene que ser el siguiente, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos como pastores. Porque esto son cosas que Keila y yo vamos comentando, vamos hablando, y que obviamente vamos aprendiendo con otros pastores también. El enfoque tiene que ser el siguiente: reinemos en vida, pase lo que pase. Reinemos en vida. Y si Cristo no viene y nosotros partimos de esta tierra, bueno, pero habremos preparado a la siguiente generación y no les habremos dado una esperanza vaga en el sentido de, no, ustedes no hagan nada porque total Cristo viene. No, sí tienen que hacer, tienen que aprender a reinar en vida. Tienen que aprender a manifestar la vida de Cristo que ya llevan dentro de ellos. Tenemos todos que como iglesia aprender a funcionar como iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer. Aprendamos a funcionar como iglesia independientemente de lo que tenga que pasar en el futuro. No sé si me estoy explicando ahora mejor que el domingo pasado. Es decir, no se trata de Cristo viene, sí, Cristo viene, pero hagamos lo que tenemos que hacer hoy. Pero hay que prepararse. No, escuche, la única preparación para la salvación se llama Jesucristo. No hay más. Por eso cuando hemos revisado ciertas enseñanzas, por ejemplo, el tema del arrebatamiento, cuando lo revisamos bajo la perspectiva de la gracia, o el rapto, da igual,
vemos que lo que se enseñó en su momento no tiene ninguna lógica, porque no hay que estar preparado para eso, porque nuestra preparación es Cristo. Escuche, la salvación depende total y absolutamente de Cristo. Y da igual que eso ocurra en el momento que morimos, entienda muerte como separación del cuerpo, o que tenga que suceder el arrebatamiento, que Cristo venga, o lo que sea. Da igual, Cristo es quien nos ha preparado para lo que tenga que pasar en el futuro. Usted está más que preparado por estar en Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, escuchen, entendiendo eso, aprovechemos nuestro tiempo aquí en la tierra para expander el reino de los cielos en la tierra. Aprovechemos nuestro tiempo aquí en la tierra para predicar este evangelio cada vez a más gente y cada vez a más lugares. Aprovechemos nuestro tiempo aquí en la tierra no con una mentalidad de escapismo. Aquello, si se me permite decir de esta manera, con lo que estamos en contra nosotros, como pastores, Keila y yo, estamos en contra de una mentalidad escapista, de querer irse de esta tierra, porque queremos parar el sufrimiento. No, escuche, lo que tenemos que aprender es a reinar en vida aquí. No tener una mentalidad de querer escapar. A ver cuándo Cristo viene porque quiero escaparme. No, aprenda a vivir y a reinar en vida aquí en la tierra. No tengamos esa mentalidad de no, yo lo que quiero hacer es desaparecer. No, aquí me dice la Biblia que cuando yo recibo la abundancia de la gracia y recibo el don de la justicia, yo puedo reinar en vida. Y recuerde, lo enfatizo para que quede claro, reinar en vida no significa reinar sobre ninguna persona. Significa aprender a reinar en mi entorno y aprender a impartir la vida de Cristo que ya llevo a los demás. Eso es reinar en vida. Reinar en vida no es pisotear al que tengo al lado. Reinar en vida no es creerme superior a los demás. No. Reinar en vida es entender quién soy en Cristo aquí en la tierra. Eso es reinar en vida. Y si estamos hablando acerca de seguridad, la seguridad que produce el Evangelio, precisamente es para que reinemos en vida, porque escuche, no vamos a poder reinar en vida con condenación. No vamos a poder reinar en vida si nos creemos que estamos mal delante de Dios, o que Dios no nos ama lo suficiente, o que Dios no nos ha dado todo lo que Él ha dicho que nos ha dado, si tenemos inseguridad. ¿Y de dónde nace la inseguridad? La inseguridad nace de mirarnos a nosotros y no mirar a Cristo. Siempre que usted mire a Cristo, estará seguro. En el momento que usted se mire a sí mismo, vendrán las inseguridades. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, queremos que como congregación, como cuerpo de Cristo, todas las personas que están unidas a la familia de la Iglesia Gracia y Fe, estén donde estén, tengamos esta mentalidad, vamos a reinar en vida. No tengamos una mentalidad escapista, no queramos irnos de esta tierra, no, vamos a reinar en vida. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Escuche, usted está vivo hoy porque la vida de Cristo está en usted. Eso es lo que a veces la gente no ha entendido. A veces las personas, por no transmitir correctamente el Evangelio también, piensan que esto tiene que ver, las religiones, tienen que ver con buenos, con malos, con hacer buenas obras, malas obras. El que hace más buenas obras será salvo, pero el Evangelio no tiene que ver con eso. Recuerde, el Evangelio tiene que ver con muertos y vivos. El Evangelio tiene que ver con estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesús vino para darnos vida juntamente con Él. Y ahora usted tiene la vida de Cristo dentro suyo. No es cualquier vida. ¿O sí? ¿Qué dijo Jesús? He aquí yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? Abundante. Recuerde que vida abundante, la vida de ese verso en el griego es zoe, que es la misma vida de Dios. La misma vida de Dios es la que habita dentro suyo. La misma vida de Dios es la que usted porta, la que usted lleva allí donde usted vaya. Y lo que tenemos que aprender como iglesia de Jesucristo es impartir esa vida a las personas que nos rodean y preparar las siguientes generaciones.
Preparemos la siguiente. No pensemos, porque escuche, tener una mentalidad escapista es extremadamente egoísta. Porque no estamos preparando a los que vienen después. Porque cometemos el error de pensar, escuche, repito, y por favor entiéndame, y yo es que creo que cuando usted va a la palabra, usted me va a tener que dar la razón, no hay más. Pero repito, si no lo hacemos, la gente dice, estamos en los últimos días. Desde Hechos. Entonces yo nazco de nuevo, por la gracia de Dios, en el año 1990, y me dicen, Cristo viene pronto. 30 años han pasado. 30, se dice pronto 30 años, ¿o no? Pero es que ya de antes se decía. ¿Me entiende? Es que ya de antes. Es que como le dije la semana pasada, había un predicador que predicaba a viva voz, Cristo viene, y que el arrebatamiento iba a suceder mientras él estaba vivo y murió. Y el arrebatamiento no ha sucedido. Entonces, ese es el punto. Que no estemos preparando las siguientes generaciones es un grave error. Necesitamos preparar las siguientes generaciones, pero ¿prepararlas para qué, Kenneth? Para que reinen en vida. Para que entiendan la vida que tienen. Estos jóvenes, adolescentes que tenemos aquí, necesitan crecer entendiendo la clase de vida que Dios les ha dado. Porque si nosotros, escúcheme, si nosotros hemos sido bombardeados por influencias externas siempre que se levantan, ese sistema anticristo que se levanta contra todo lo que tiene que ver con la obra completa de Jesucristo, imagínense todos los que van a estar aquí mañana. Con todo el mundo que está viniendo, que la ciencia cada vez avanza más, la tecnología cada vez avanza más. Imagínense lo que les espera. Y si la iglesia no les está preparando, porque les está vendiendo un mensaje que Cristo viene y no les está preparando para reinar en vida, la siguiente generación sufrirá mucho y habrá sido responsabilidad nuestra. Esa es la realidad. Entonces aquí, obviamente, tenemos dos factores. El factor principal es el de los padres. Como padres necesitamos preparar la siguiente generación, pero los ministerios también. Los ministerios tienen que educar a los padres y tienen que educar a la iglesia para que se enfoquen en preparar la siguiente generación. Y si usted me dice, ¿y si Cristo viene antes? Pues se acabó todo, pero mientras tanto hagamos lo que tengamos que hacer, ¿o no? Claro. Porque si no, los que se quedan, si no han sido preparados, sufrirán. Entonces tenemos que prepararles. ¿A qué? A que entiendan, sobre todo, quiénes son en Cristo. En el colegio tienen que saber quiénes son en Cristo ellos. En el instituto tienen que tener una seguridad. En la universidad tienen que saber quiénes son en Cristo. Tienen que saberlo. Usted puede ver que lamentablemente de las personas más inseguras que a veces hay en la tierra son los jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a que entiendan quiénes son ellos en Cristo. No a ir al domingo a la reunión. No se trata de eso. Porque como padres podemos obligar a nuestros hijos a que vengan el domingo a la reunión. Pero si no les estamos enseñando quiénes son en Cristo, entonces no va a ser suficiente. Ellos tienen que ir preparados, saber qué es lo que creen, defender lo que creen, porque si todos los que están fuera pueden defender lo que ellos creen, nosotros tenemos el derecho a defender lo que creemos también. Y la única forma de hacerlo con seguridad es entendiendo quiénes somos nosotros en Cristo. Es creciendo en el conocimiento de este glorioso evangelio. Es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños sean preparados en el conocimiento de la realidad de la vida de Cristo en ellos. Y que tienen esa vida y que esa vida la pueden impartir a los demás. Y que ellos son los que pueden influenciar antes que ser influenciados por otros. Pero hay que preparar esa generación, siendo conscientes
de quiénes somos nosotros hoy. Somos la iglesia de Jesucristo, amados, amadas. No somos cualquier entidad, no somos cualquier grupito minoritario, no, somos la iglesia de Jesucristo. No hay poder superior al poder que la iglesia de Jesucristo tiene en la tierra. No existe poder superior. Dios le ha dado a usted máxima autoridad. Esa es la realidad. Entonces, disfrutemos de esa autoridad. Vivamos como lo que somos. Aprendamos a vivir como lo que somos. Por ello, el Evangelio tiene que ser predicado. Porque, como hemos dicho, el Evangelio produce ¿qué? Seguridad. Entonces, para que el cristiano viva seguro, necesita escuchar el Evangelio. No necesita escuchar una religión. Escuche, la ley jamás producirá seguridad en la vida del cristiano. Pues la gente me dice, no, pero hay que predicar ley, hay que predicar los 10 mandamientos. Ni la ley mosaica, recuerde que cuando hablo de ley me refiero siempre a la ley mosaica. Si me refiriera a otro tipo de ley, se lo especificaría. La ley mosaica, los 10 mandamientos, jamás producirán seguridad en la vida del cristiano. Solo el Evangelio lo hace. Por lo tanto, hoy la predicación no son los 10 mandamientos. Hoy la predicación que necesita la iglesia no es la ley mosaica. La predicación que necesita la iglesia es el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos aprender. Eso es lo que necesitamos conocer cada vez más. Porque solo el Evangelio produce seguridad. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo varios versos que nos hablaban precisamente de la seguridad que tenemos en Cristo. Y vamos a avanzar un poquito más. Romanos capítulo 8. Versos del 37 al 39. ¿Estamos bien por ahora? Romanos 8, del 37 al 39. Dios es bueno siempre. ¿Lo tiene? Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese que Pablo habla con seguridad. No dice, antes en todas estas cosas, depende cómo, depende del día, si Dios está de buen humor, si se ha levantado con el pie derecho y no con el izquierdo. No, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escúcheme, amado, amada, sí o sí, independientemente de cómo usted se sienta, usted ha sido hecho más que vencedor. Amén. En medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier dificultad, hemos sido hechos más que vencedores. Frente a cualquier problema, sea lo que sea que usted encuentre en su camino, Dios ya le ha dado la victoria de antemano. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque usted no tuvo que pelear. Usted no tuvo que tratar de obtener esa victoria. Somos más que vencedores porque fue Jesús el que peleó por usted, fue Jesús el que obtuvo la victoria y ahora usted simplemente puede disfrutar de esa victoria. Eso es bueno, ¿no? Eso es maravilloso. Usted disfruta de esa victoria porque usted no ha tenido que pelearla ni que sudarla, pero alguien la obtuvo por usted y se la regaló. Recuerde que usted no tiene que pelear por la victoria, usted ya está en la victoria. Aunque no la sienta, usted ya tiene la victoria en medio de cualquier adversidad. Y entonces Pablo dice, fíjese, por lo cual estoy seguro. ¿Ve? Es decir, hemos sido hechos más que vencedores, por medio del que nos amó y por lo cual estoy seguro, no tengo duda alguna, de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. Y escuche, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Escuche, Dios le ama y nadie podrá lograr que Dios deje de amarle. Y nadie ni nada podrá separarle de ese amor, ni siquiera el pecado. Para algunos, no, Dios te ama, pero si pecas, no, escuche, el amor de Dios va a estar siempre ahí, a pesar de cualquier cosa. Nada nos va a poder separar. Y esto es seguridad. Cuando usted lee las cartas, yo le dije la pasada semana, cuando leemos las cartas de Pablo, por ejemplo, vemos seguridad en Pablo. No hay duda, no hay, bueno, no estoy seguro, no, es alguien seguro. Cuando Pablo llama la atención a los Gálatas, lo hace desde la seguridad que el Evangelio produce en su vida. Por eso, fíjese, Pablo estaba tan seguro que él llega a decir respecto al Evangelio, le llama mi Evangelio, porque lo hizo suyo. Pablo hizo suya la causa del Evangelio. Pablo abrazó esa causa, que él llega a decir, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, solo tengo un propósito, y es ser testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que se ha convertido en mi Evangelio. Esa causa es ahora mi causa. Antes yo tenía otra causa. La causa que me movía era el celo por Dios, matar a todos los cristianos, porque amaba a Dios. Entonces, en base a la ley, es que a veces nosotros no somos conscientes de ciertas cosas que se movían en el ámbito judío, pero para Saulo de Tarso, para el pueblo judío, el templo lo era todo absolutamente. El templo de Salomón era todo para ellos. Cielo y tierra se juntaban en ese templo. Dios habitaba en ese templo. Y ahora se levantan los llamados cristianos para decir que no, que ya el templo no hace falta. Y fíjese cuál es la transformación incluso del propio Saulo de Tarso en Pablo, que él escribe directamente diciendo nosotros somos el templo. Cuando usted lee desde la perspectiva, un poco aunque sea judía, usted se da cuenta del peso que tienen esas palabras. Porque para el judío el templo lo era todo absolutamente. Y ahora Pablo dice, no, que el templo ahora somos nosotros. Que ya no hay que ir a buscar a Dios al templo. Ahora Dios habita en nosotros. Saulo de Tarso tenía ese celo y por eso perseguía a la iglesia. Pero de repente la gracia le alcanza y él hace suyo el Evangelio, la causa del Evangelio. Y él decide dar su vida por esta causa. Porque obviamente solo damos la vida por algo que hacemos nuestro. Si no, no damos nuestra vida por ello. Por eso Jesús dijo, aquel que dé su vida por la causa, por esta causa, recibirá. Porque tenemos que hacer esta causa nuestra. Igual que Pablo hizo del Evangelio su causa. Es decir, ¿qué significa eso, Kenneth? Yo voy a vivir por esto. Eso significa la causa del Evangelio. Voy a vivir por esto, cueste lo que cueste. Si me cuesta cárcel, me da igual. Si me cuesta latigazos, persecución, traiciones, me da igual. Esta es mi causa, esta es la causa de mi vida. Y por esto vivo. Ahora, dése cuenta que esta causa nunca va contra la humanidad, sino que va a favor de la humanidad. ¿Sí? Hacer mía una causa no me lleva a matar a los demás, sino que me lleva a honrar a los demás, a amar a los demás. Por eso cuando usted ve religiones que deciden matar a personas porque creen diferente a ellos, eso no es Dios, porque esa no es una causa correcta. Eso es totalmente opuesto a la realidad del Evangelio. Pero es que eso lo hizo el catolicismo, ¿o no? ¿O no? Pues claro, hoy en día muchos se ponen las manos en la cabeza y, ojo, entiéndame, por favor, que no digo que esté bien ni mucho menos,
Pero entiéndame, muchos se ponen la mano en la cabeza porque los musulmanes matan gente, ¿no? Por sus creencias. Pero, ¿y la Iglesia Católica? ¿A cuántos ha matado? ¿Las guerras santas cuántas se hicieron? ¿La Inquisición qué era? ¿Qué era la Santa Inquisición? ¿Qué era eso? Que cogían a los judíos y los quemaban por ser judíos. Y eso lo hacía la Iglesia Católica, ¿eh? ¿Me entiende? La Iglesia Católica perseguía a los cristianos evangélicos y los mataba, ¿eh? Por ser herejes. Aquí, en España, personas tenían que regalar Biblias en la época franquista para que no los metieran en la cárcel, porque la Iglesia Católica es una religión. Hablo como entidad, ojo, no se me ofenda a nadie, hablo como entidad. Que hay gente dentro de la Iglesia Católica que ama a Dios, sin ninguna duda, pero yo estoy hablando de la entidad. Pero, ¿qué produce la causa del Evangelio? Amar a los demás, independientemente de lo que ellos crean. Por eso, cuando una persona se supone que ha abrazado la causa del Evangelio y se cree superior a los demás, es que no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio no te hace superior a los demás. El Evangelio lo que va a hacer es que siempre quieras amar a los demás y el Evangelio produce en ti el deseo que los demás puedan disfrutar lo mismo que tú estás disfrutando. Eso es lo que produce el Evangelio. Entonces, ¿de qué estamos seguros? Cuando decimos el Evangelio produce seguridad, ¿en qué áreas? Vamos a ver algunas áreas en las cuales el Evangelio nos produce seguridad. En primer lugar, estamos seguros de nuestra salvación. Venga conmigo a Efesios capítulo 2, obviamente usted conoce muy bien estos versos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Repito, seguros de nuestra salvación. Por favor, no permita la inseguridad respecto a su salvación. Usted es 100% salvo en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Lo tiene? Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Por medio de la fe. Obviamente gracia y fe trabajando juntas. Es decir, la gracia pone la salvación sobre la mesa, por medio de la fe yo recibo esa salvación. ¿Sí? Eso se entiende, ¿verdad? La gracia sirve la salvación, la fe es la mano vacía que recibe esa salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿El qué es un regalo? La salvación es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Escuche, su salvación es un regalo de Dios. Y usted necesita entender que en Cristo hemos sido hechos 100% salvos. Porque la salvación no depende de algo más que podamos añadir nosotros. La salvación es un regalo maravilloso de Dios que Él ha puesto a nuestra disposición, que solamente la disfrutaremos por medio de la fe en Jesucristo. Escuche, nadie será salvo gracias a Cristo y algo más. En absoluto, jamás. Y esto es lo que usted necesita abrazar, porque nosotros nunca vamos a llegar a comportarnos de la forma perfecta en algún momento, mientras estemos en esta tierra. Lo cual no es una excusa para que pequemos todo lo que queramos, ni muchísimo menos, pero es una realidad. Porque si a la gente no se le enseña esta realidad, se pueden llegar a frustrar. Si a la gente no se le enseña la realidad, si lo único que se les dice es, ustedes tienen que llegar aquí, y nunca llegan, y ven que les cuesta mucho llegar, la gente al final se frustra y decide
irse porque piensan, yo nunca voy a llegar allí, entonces ¿para qué voy a autoengañarme? ¿Para qué voy a quedarme en la iglesia si no voy a llegar ahí? Mejor me voy, vivo mi vida como sea, como a mí me dé la gana, pero me voy, porque no llego a donde me están diciendo que tengo que llegar. Por eso que nadie será salvo por Cristo y algo más. No somos salvos por Jesucristo y la santidad, porque todavía habrá gente hoy que si usted le pregunta le dirán, no, somos salvos por gracia, pero luego usted le pregunta, ¿y cómo permanecemos salvos? Y le dirán, bueno, por gracia, pero hay que vivir en santidad. Escuche, su salvación de principio a fin depende únicamente de Jesucristo. ¿Me está escuchando? No de lo que usted haga. Su santidad no le salva. Que usted deje de pecar no produce salvación en usted. Que usted trate de vivir en santidad no produce salvación en usted. Que una persona ore en lenguas o sea bautizado por las aguas no produce salvación en usted. Lo único que produce salvación se llama Jesucristo. Nada más. Y si no somos salvos solo por Jesucristo, entonces, señores, cerremos las puertas, no vengamos más porque hemos estado engañados y hemos estado predicando algo que no es el Evangelio. Porque el Evangelio nos enseña que nuestra salvación es 100% Cristo y nada más. Nada más. Ahora, que obviamente, conforme nosotros vamos creciendo en el entendimiento de quiénes somos en Cristo, vamos creciendo en el entendimiento de la realidad de la obra que Dios está haciendo en nosotros, claro que cambian cosas en nuestra vida, pero eso no le añade nada a la obra de Jesucristo. Todo lo que usted haga en su caminar cristiano es un resultado de la salvación que ya habita en usted, pero jamás será una causa para la salvación. Es una consecuencia de la misma, pero no lo que lo produce. Nuestras obras jamás podrán producir salvación. La obra completa de Jesucristo es la única que ha producido total salvación para nosotros. No dude de su salvación. No piense que usted no es salvo. No piense que si de aquí muchos años, si muero, ¿qué pasará? Usted es salvo. Usted es uno con Dios. Inseparables, totalmente inseparables, uno con Dios. Dios y usted son uno. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña. Eso es lo maravilloso de la obra consumada de Jesús. El problema es que la religión lo que hizo fue reducir esa obra completa. Rebajar la obra completa y decir, no, bueno, sí, Jesucristo, su obra, pero también, no es pero también, es solo Cristo y nada más, nada más. Nadie jamás podrá entrar al cielo. Recuerde que está San Pedro en la puerta, ¿no? Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que el portero es San Pedro, ¿eh? El portero es San Pedro, usted se lo va a encontrar allí cuando llegue y le dirá, Peter, ¿qué pasa, Peter? Opera, como quiera, ¿no? Se lo dice en catalán o en inglés, como usted quiera. Y entonces San Pedro, le preguntará, ¿qué haces tú aquí? Y usted le dirá, pues mira, que me ha llegado la hora. Que ya estaba cansado abajo y he dicho, que ya me voy para arriba. Que ya he hecho mucho ya. Pero eso de aquí muchos años, ¿eh? Ojo, que todavía le queda aquí dar guerra. Y entonces Pedro le dirá, bueno, ¿y por qué tengo que dejarte pasar? Y nadie accederá diciendo, bueno, porque yo fui muy bueno y porque yo viví en santidad. Porque aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Escuche, cuando nosotros decimos mi santidad me salva, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo en esa frase? Y la gente no, entonces lo trata de arreglar y dice, no, hombre, Jesucristo, pero la santidad, no, entonces me estás diciendo que tu santidad te salva. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y para qué murió Cristo entonces? Si viviendo en santidad somos salvos, pues ya.
No hacía falta que muriera, que nos lo dijeran y punto. ¡Ey, tienes que vivir en santidad! Y entonces serás salvo. Pero es que no funciona así. Entonces, si yo le digo a Pedro, por mi santidad, Pedro me dirá, pues va a ser que no es la contraseña correcta. Solo Cristo nos da acceso directo al cielo. Nada de lo que nosotros hagamos, porque aquí dice que entonces, si es por obras, tenemos de qué gloriarnos nosotros. Pero recuerde que lo hemos dicho una y otra vez, la gloria solamente es para Dios. Y lo que produce el mensaje de gracia es que Dios sea glorificado en todo tiempo y a toda hora, porque solo Él merece toda la gloria. Ahora, lo siento mucho y no voy a entretenerme en este punto porque no lo veo necesario, pero solo voy a decir esto, que la persona interprete que lo que yo estoy diciendo es que no tenemos que vivir en santidad y tal y tal y tal, pues es que no me ha escuchado, entonces le pido que vuelva a escucharme para ver si se le quita, para ver si se le abren un poquito y que me escuche con atención y que con buena actitud, sobre todo con buena actitud, para ver si logra abrazar lo que estamos queriendo decir, porque no es eso lo que hemos dicho. Pero lo que sí afirmamos rotundamente es que nuestra salvación depende solamente de Jesucristo y de su obra completa y nada más. Nada más. Entonces, relacionado con esto, ¿de qué podemos estar seguros también? Del perdón de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Venga conmigo a Salmos. Pero todos. Salmo 32. Pero bueno, Kenneth, a lo mejor cuando dices todos, no estás queriendo decir todos. A lo mejor te refieres a muchos, te refieres al 75%, pero no puedes estar hablando de todos. Todos son todos. Mire, tanto Keila como yo estudiamos en un seminario bíblico, ella, porque éramos solteros todavía, ella en Castellón y yo en Sabadell, el seminario bíblico de fe, y en una de esas uno de los profesores estaba leyendo y entonces habló de todo, ¿no? Y cuando leyó todo en la Biblia dijo, bueno, y anoten la revelación del día. Todo significa todo. Ah, bueno, ya está. Ya lo que pagábamos valía el esfuerzo por esa revelación ya. Todo significa, escuche, cuando yo le digo el perdón de todos nuestros pecados son todos. Porque uno de los grandes problemas por no haber sido bien enseñados es que, y todavía algunos piensan, que los pecados son los que hacen que la gente se pierda. Y no existe ni una sola acción de pecado que mande a una persona al infierno. Los pecados no mandan a nadie al infierno. En absoluto. La gente no se pierde por los pecados que cometen. Y Jesús, aunque todos nuestros pecados, como veremos, los llevó Cristo en la cruz, el enfoque de Jesús no eran los pecados de la humanidad. Ese no era el enfoque. Porque si usted quiere que el manzano deje de dar manzanas, la solución nunca jamás será que usted con un palo golpee las ramas y tire todas las manzanas del manzano, porque yo no entiendo de campo nada. O sea, a mí no me pregunte del campo, porque yo no sé de campo absolutamente nada. Pero hasta aquí llego. Sin estudios ni nada, hasta aquí llego. Las manzanas volverán a salir. Serán otras, pero saldrán manzanas. Se lo aseguro. Si usted quiere que el manzano no dé más manzanas, usted va a tener que atacar la raíz, no el fruto. Porque hasta que no acabe con la raíz, el fruto seguirá saliendo. Y eso es lo que muchos no entienden.
y su enfoque está en el fruto. Y por eso predican ley, porque tratan de cambiar los frutos sin atacar la raíz. Escuche, Jesús no vino para solucionar el tema de los frutos. Jesús vino para solucionar el tema de la raíz. Porque el problema no son los pecados, el problema no es la mentira, el problema no es el homosexualismo, el problema no es el aborto. Y cuando la iglesia no entiende eso, salen a la calle y se manifiestan. Venga, no al aborto, no al aborto, aquí estamos los cristianos haciendo ruido. Ponen el grito en el cielo porque los homosexuales se pasean por la calle. ¡Oh, Dios mío! Y ahí están los ofendiditos de los evangélicos, otra vez, haciendo ruido. Porque no han entendido que el problema no es ese. El problema no es el asesinato o las violaciones. El problema es una naturaleza de pecado que habita en el ser humano. Y hasta que esa naturaleza no se arregla, no se puede arreglar nada más. Entonces, si pensamos los cristianos que por salir a la calle con 4 pancartitas vamos a solucionar el tema del cambio de naturaleza, es que no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Si pensamos los cristianos que si atacando a aquellos que cometen acciones de pecado van a cambiar algo, no van a cambiar nada, no van a solucionar nada. O si pensamos que porque votamos un partido político que se supone que tiene principios cristianos o no, vamos a solucionar algo, es que no hemos entendido nada. Porque ningún partido político, sea el que sea, aquí no ni centro, ni derecha, ni izquierda, ni extrema, ni nada. Ningún partido político solucionará el problema del ser humano, porque el problema del ser humano es la naturaleza de pecado que habita en él. Y eso Jesús sí vino a solucionarlo. Entonces, no me meto en política, ni muchísimo menos. Usted puede votar a quien quiera, pero mientras usted vota a quien quiera, hagamos algo más, prediquemos el Evangelio. Luego usted vote a quien quiera, pero prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que va a transformar vidas. El Evangelio es lo único que produce que la naturaleza de pecado que habita en el ser humano sea totalmente arrancada y se coloque una naturaleza de justicia en esa persona. Algunos todavía piensan, no, es que el pecado habita en nosotros. No, en el cristiano no habita el pecado. En el que ha nacido de nuevo ya no existe el pecado. La naturaleza de pecado ha sido arrancada de raíz y se le ha colocado la naturaleza de Dios. Y no puede tener 2 naturalezas el cristiano. Solamente puede vivir en una naturaleza, no en 2. Y si está en Cristo, ya tiene la naturaleza de Dios y ya no hay naturaleza de pecado en esa persona. Esa es la realidad. Ahora, lo que hay que hacer es que la persona reciba la correcta enseñanza de la palabra para que su mente se vaya renovando, para que entienda quién es en Cristo y pueda empezar a vivir como lo que es. Eso sí. Pero la naturaleza ya ha cambiado, que eso es lo importante. Entonces, cuando decimos que todos nuestros pecados han sido perdonados, es porque necesitamos entender que el enfoque no estaba en esos actos de pecado, sino en la naturaleza. Mire lo que dice David. Y esto lo está diciendo David en forma profética, Ahora vamos a ir ahí. Ahora se lo leo. Ese pasaje mismo, ahora mismo se lo leo entonces. Ahora iremos ahí, ya que me lo pregunta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese. Bienaventurado el varón o el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad o no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este mismo pasaje, Pablo nos lo recuerda en Romanos 4. Venga conmigo a Romanos 4. Porque aquí está hablando David de una forma profética diciendo, madre mía, bendito sea la persona a quien Dios no va a inculpar de pecado. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será posible eso? Decía David. Porque ellos no podían experimentar esa realidad. Pero David estaba mirando al futuro diciendo, madre mía, porque recuerde que había un pacto davídico, que es que de la semilla de David iba a venir el Rey, el Salvador de este mundo, que era Jesucristo. Romanos capítulo 4.
Verso 6. Romanos 4, 6. ¿Lo tiene? Como también David habla de la bienaventuranza, ¿dónde? En el Salmo 32, es lo que acabamos de leer, ¿sí? Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Dios le atribuye justicia sin que haya hecho nada. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurada la persona a quien Dios no le va a acusar de ningún pecado. Más adelante, siguiendo la línea, el apóstol Pablo nos dice, no lo busquen, Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escúcheme. Si no hay condenación, ¿por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay condenación? Porque no hay pecado. Usted necesita crecer en la seguridad de entender que todos nuestros pecados ya fueron totalmente perdonados. Amén. Ya lo fueron. ¿Cuándo? En Cristo. La sangre de Cristo le ha limpiado de todos sus pecados. La sangre de Cristo, perdóneme, no es para que usted la aplique por allí, por donde vaya. Eso no, para eso no está. Usted no tiene ningún respaldo bíblico para eso. No existe eso. Y la gente dice, no, aplico la sangre sobre esto, aplico la sangre sobre aquello. No existe un respaldo bíblico que le diga que usted tiene que aplicar la sangre en algún lugar. Y no estoy menospreciando la sangre de Jesús. Lo que estamos diciendo es qué es lo que ha hecho la sangre. Y la sangre no es para que la apliquemos aquí en mi casa para que no entre. Me voy de vacaciones, aplico la sangre, así no me entran los ocupas aquí en el nombre de... Porque ya he aplicado la sangre. Antes de viajar, aplico la sangre sobre el coche, sobre tal, porque así no se me estropea. Y luego aplica la sangre y se estropea el coche igual. Porque la sangre no es para aplicarla, pero ojo, la sangre sí nos ha limpiado y nos mantiene limpios para siempre. Una sola vez y para siempre. La sangre de Cristo nos mantiene limpios para siempre. De todos nuestros pecados. Ahora, 1 Corintios 6, que es lo que me preguntaba, vamos a ir allí entonces, para que lo podamos ver, por favor. Primera de Corintios capítulo 6. El ser humano, entendamos esto, el ser humano no es pecadora o no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. Es decir, las acciones de pecado no convierten al ser humano en pecador, sino que la naturaleza de pecado que hay en el ser humano es la que lleva al ser humano a cometer acciones de pecado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos entender, porque si entendemos eso, comprendemos muchas más cosas. Porque, escuche, aun siendo nosotros pecadores, sin Cristo, ¿sí? Hemos hecho buenas acciones, ¿sí o no? Alguna habrá hecho, ¿no? Digo yo. Algunos más que otros, pero bueno. Y mi pregunta es, esa buena acción que usted hizo cuando no estaba en Cristo, cuando todavía usted era un pecador, una pecadora, ¿le dio salvación? No, porque ninguna buena acción me puede dar salvación. ¿Por qué? Porque el problema no está en la acción, está en la naturaleza. ¿Sí? En la naturaleza. Por eso hemos leído antes, por cuanto, bueno, no lo hemos leído, perdón, pero Romanos 5 dice, porque por uno solo reinó la muerte. Pero si leemos versículos anteriores, dice, por cuanto uno pecó, todos pecaron. ¿Quién pecó? Su amigo Adán.
aquel a quien le tiene usted un gran aprecio, Adán, aquel que usted es el primero que va a ir a visitar cuando llegue al cielo para darle un fuerte abrazo. A Adán. Adán será fácil reconocerle, será fácil saber dónde vive Adán, porque será el que tenga más ángeles rodeándole, porque todo el mundo querrá ir a por él, para saludarle y para pedirle un autógrafo y hacerse un selfie con Adán. Todo el mundo estará deseando hacerlo. Entonces Dios ha invertido un poquito más de ángeles en su casa para que nadie se acerque tanto a Adán a pedirle fotos y autógrafos. Muy bien, gracias a su amigo Adán, usted y yo estamos aquí pasando calor y ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente. No con el sudor del de enfrente, sino con el sudor de nuestra frente. ¿Sí? Gracias a Adán, usted mañana a lo mejor va a tener que ir a trabajar a un lugar que quizá no le guste demasiado. O sí, si le gusta, gloria a Dios. Ojo, que gracias a Adán no trabajamos, no estamos diciendo eso porque el trabajo fue idea de Dios. ¿Sí? El trabajo no es... La gente dice, no, el trabajo es parte de la maldición. No, eso es mentira. Eso no es así. Dios ya le dijo a Adán, trabaja. Lo que pasa es que el trabajo era para disfrutarlo. Muy bien. Adán peca y la naturaleza de Adán, que se convierte en una naturaleza de pecado, es la que se va transfiriendo de generación en generación y por eso todos somos pecadores. Hay gente que piensa, yo no necesito un salvador porque yo soy buena persona. No, es que no se trata de ser buena persona. Se trata que por naturaleza nacemos bajo pecado. Todos, aquí no hay todos. Te dice, a mí no me parece bien, háblelo con Adán, ya se lo he dicho, yo ahí no tengo nada que ver, yo le enseño lo que está escrito. Que usted no esté de acuerdo, ya, yo ahí no entro. En la simiente del hombre, perdóneme que se lo diga así de claro, habita la naturaleza de pecado. Por eso Jesús no nace de simiente de hombre. ¿Sí? ¿Todos me entienden lo que quiero decir simiente, verdad? Perfecto. Jesús nace, pero no de simiente de hombre. Para que no entre la naturaleza de pecado. Todos los demás tenemos naturaleza de pecado. 1 Corintios 6:9, ¿lo encontró? Pablo pregunta y dice, no sabe, 1 Corintios 6:9, ¿sí? Lo tienen, ¿no? No sabéis que los injustos, fíjese, ¿quiénes? No heredarán el reino de Dios. Los injustos. La pregunta es, ¿quiénes son los injustos? Los que no están en Cristo. ¿Sí? Porque no tenemos tiempo hoy de verlo, pero usted es la justicia de Dios en Cristo. Quiere decir que usted es 100% justo. Y entonces dice, no erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, parémonos un momento. No quiero alargarme mucho más, pero parémonos un momento. Aquí no dice, fíjese qué interesante, no dice, ni los que adulteran, no dice eso. Ni los que fornican. No. Habla de una naturaleza. Es decir, tenemos a los injustos que por causa de ser injustos practican estas cosas. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Por eso la pregunta que hace, Pablo no dice, ¿no sabéis que los fornicarios no heredarán? No, dice, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar? Porque por causa de su naturaleza no pueden heredar. Porque nada injusto puede entrar en el cielo. Nunca, jamás. Entonces define algunas cosas, pero no todas tampoco. Es decir, no podemos quedarnos solo con esta lista, porque entonces hay muchos que se quedan fuera.
Entonces Pablo empieza resumiéndolo en una sola palabra. Todos los que son injustos no entran, no heredan el reino. Y luego va diciendo algunos, pero no todos, porque por ejemplo, aquí no me salen los mentirosos, y tampoco, ¿o no? Es decir, usted tiene varios, pero aquí está el punto. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Pablo le está escribiendo a aquellos a los que el evangelio les había sido predicado, que habían nacido de nuevo y que estaban reunidos en Corinto escuchando las enseñanzas de Pablo, en este caso por carta. Y cuando dice, ninguno de estos heredará en el reino de Dios, Pablo dice, y esto erais algunos. ¿Cuándo? Antes. ¿Sí? Antes lo erais, pero ya no lo sois. O sea, no sé si está entendiendo, hay que leer entre líneas. Cuando Pablo dice, y esto erais, quiere decir que ya no lo sois, lo erais antes, pero ahora no. Es como decir, yo qué sé, hay una reunión de casados y alguien dice, bueno, solo los solteros podrán comer esta pizza. Y esto es lo que vosotros erais, pero ya no lo sois, por lo tanto no podéis comer, porque lo erais. Entonces Pablo dice, y esto erais algunos. Y entonces dice, pero más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Lo erais? Sí, lo erais. Recuerde que estamos hablando de Corinto. ¿Se acuerda de Corinto? Una ciudad portuaria, mucho tráfico de marineros, barcos, van y vienen. La diosa Afrodita, a la cual servían más de 1000 sacerdotisas, se reunían en el templo de Afrodita y ofrecían sacrificios a su diosa. Eso era Corinto, que Pablo les tiene que llamar la atención porque hay cierto desorden dentro de la congregación. Pero a ellos les dice de una forma clara, lo que antes erais, ya no lo sois, porque ahora estáis en Cristo. Entonces, es cierto, ni los fornicarios, pero por naturaleza. Ellos no heredan por naturaleza, pero el que está en Cristo y adultera, ¿qué pasa? Bueno, el que está en Cristo y adultera, sigue estando en Cristo. Ahora, no tengo tiempo para ello y lo desarrollaremos más adelante, pero si alguien interpreta que lo que yo estoy diciendo es, vayamos todos a adulterar, es que no está entendiendo nada. No está entendiendo nada, porque yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho y lo que quiero transmitirle a usted es que usted tenga una seguridad, que Dios es tan bueno que aunque nosotros pequemos, Él ha decidido perdonarnos de antemano para que nuestra comunión con Él no pueda ser interrumpida, para que nuestra unión con Él siga siendo eterna y para que nosotros podamos seguir disfrutando de todos los beneficios de este maravilloso pacto. Así de bueno es Dios. Pero eso no quiere decir que aprovechándome yo de esa bondad voy a salir a pecar todo lo que quiera. Lo que necesito entender ahora es precisamente lo que la Biblia me dice, lo que ya soy en Cristo. Y repito, no tenemos tiempo, pero Romanos 6 me dice de una forma clara, en Cristo he muerto al pecado. Es decir, el pecado no me interesa, el pecado no me llama la atención. No tiene ningún atractivo el pecado para mí, porque Cristo me satisface. No necesito adulterar, porque en Cristo Dios me ha dado la mujer perfecta para mí y estoy completamente satisfecho con esa mujer. No necesito robar, porque en Cristo todas mis necesidades han sido suplidas y yo no necesito ir a robar. No necesito mentir, porque Cristo es quien me defiende y diciendo la verdad siempre me va a ir bien. Es decir, el pecado no me atrae porque ahora estoy en Cristo y Cristo me satisface por completo. Pero claro, necesito entenderlo. Ahora, para no permitir la condenación,
porque la condenación suele ser la raíz de muchos de los problemas del cristiano. Para no permitir la condenación necesitamos tener seguridad y entender que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Una sola vez y para siempre. No tengo tiempo de leerlo, pero anótelo si quiere y léase Hebreos 8, 9 y 10. Léase toda la carta si quiere, pero para resumir, léase Hebreos 8, 9 y 10. Y usted verá que sobre todo en el capítulo 10 de Hebreos se repite una sola vez, una sola ofrenda, un solo sacrificio para siempre. Una sola ofrenda por nuestros pecados para siempre. Un solo sacrificio nos ha hecho justos y perfectos para siempre. Es que perdóneme, pero si en el sacrificio de Jesús todos nuestros pecados no fueron perdonados, entonces Jesús tiene que ir viniendo cada X tiempo. Porque ninguno de nosotros estuvo presente cuando Jesús estaba en esta tierra. Y sin embargo, Él murió por todos nuestros pecados. La gente dice, no, pero los pecados futuros no. Es que todos los pecados eran futuros cuando Jesús vino. Porque ni usted ni yo existíamos. Entonces, el Evangelio produce una seguridad. Mis pecados han sido perdonados. Ojo, no solo la naturaleza de pecado ha sido arrancada, sino que además mis acciones de pecado han sido perdonadas. Para siempre. Y eso permite que yo disfrute de todos los beneficios del nuevo pacto. Escuche, en el antiguo pacto nadie era beneficiado por su obediencia. Nadie disfrutaba los beneficios del antiguo pacto, que es un pacto inferior al nuestro, por su obediencia a la ley. No. Lo que les permitía disfrutar de esos beneficios y de esas bendiciones que, por ejemplo, usted encuentra en Deuteronomio 28, y lo que impedía que la maldición viniera sobre ellos no era la obediencia a cumplir la ley, era la sangre de los animales inocentes que se derramaba por ellos. Cuando ellos pecaban, inmediatamente, sacrificio de animales, se derrama sangre inocente. Perfecto, estoy tranquilo, porque mientras haya sangre inocente ahí, yo sigo estando en pacto con Dios. Hay gente que todavía dice hoy, en tu obediencia está tu bendición. Eso no es cierto. Mi bendición está en la obediencia perfecta de Jesucristo. Gracias a que Él obedeció perfectamente, yo hoy he sido bendecido con toda bendición espiritual. Gracias a su sacrificio perfecto, todos mis pecados han sido perdonados y yo estoy en Cristo como si nunca jamás hubiera pecado. Y Dios me ve perfecto en Cristo, Dios me ve justo en Cristo y Dios me ve santo en Cristo. Es por eso que usted puede disfrutar de sanidad, bendición, protección, prosperidad, no gracias a lo que usted hace. Ese es el error, amado, amada, y le prometo que quiero acabar, pero ese es el error. No es gracias a lo que usted hace, es gracias a lo que Cristo hizo. Ese es el punto y en eso debemos crecer. Si hoy he sido bendecido, es gracias a Cristo. Si puedo caminar en salud divina, es gracias a lo que Jesús hizo. Si mi casa está protegida y cuidada por Dios, es gracias a lo que Él hizo. Y el Evangelio produce ese entendimiento y produce que nosotros continuamente seamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias por ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, esa obra completa, esa obra absoluta, esa obra más que suficiente. Papá, gracias por ser tan bueno con nosotros. Estamos seguros de nuestra salvación, estamos seguros del perdón de todos nuestros pecados. No permitimos la condenación en nosotros.
sangre de Cristo nos limpia y nos mantiene limpios para siempre. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de esta comunión perfecta contigo. Oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Y te pido que el Espíritu Santo siga enseñándoles y hablándoles, conforme meditan en lo que han escuchado, conforme repasan las notas, conforme vuelven a oír la enseñanza. Que puedan seguir creciendo en el entendimiento y abrazando este maravilloso evangelio que produce seguridad. Papá, gracias por cada vida transformada por tu palabra y porque sabemos que el Espíritu Santo está uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a todos los que se han conectado una semana más. Les amamos muchísimo. Les mandamos un fuertísimo abrazo desde aquí. Y ya saben, si todavía no han compartido el vídeo, compártanlo, por favor. Y recuerden visitar nuestro canal de YouTube para que puedan alimentarse de la buena enseñanza de la palabra. Nos vemos en la siguiente conexión. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.